Buenas noches, estimados colegas, nuevamente aquí con ustedes en este espacio que han hecho suyos y que solicitan continuamente. Mi nombre es Patricia León Castro, profesora de especialidad primaria y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. En nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida a este espacio y agradecerles nuevamente por compartir con nosotros. Eso habla muy bien de la vocación que nosotros mostramos en nuestro trabajo, en nuestro quehacer. El día de hoy hemos programado el análisis de evidencias de aprendizaje en el nivel primaria. Para ello, hemos invitado a dos grandes especialistas pedagógicos del Minedu. Primero, Martina Urquiaga. Buenas noches, ¿cómo estás, Martina? Buenas noches, Pati. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los colegas que están conectados. Esperamos que esta ocasión pueda servirles de mucho apoyo y que podamos continuar aprendiendo juntos. Gracias, Martina. Estamos seguros que con tu expertise nos vas a ayudar mucho a comprender mejor este tema tan fundamental. Y también tenemos con nosotros al especialista pedagógico José Atúncar. Buenas noches, José. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Martina. Un abrazo a todos los maestros que están conectados ahora en este espacio de diálogo. Reciban el saludo cordial de nuestra directora Jessica Martínez Cuervo de la Dirección de Formación Docente. Muy bien, muchas gracias. Además de desarrollar este tema tan valioso con ejemplos concretos y reales de la estrategia Aprendo en Casa, nuestros especialistas estarán a disposición muy solícitos para responder a las preguntas que ustedes vayan generando en el chat de Peroeduca. Este tema lo vamos a desarrollar en dos bloques. El primero será cómo formular los criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje y luego, como consecuencia, el segundo bloque, cómo analizar las evidencias en el nivel primaria. Muy bien, vamos a comenzar para que no nos gane el tiempo, como siempre, y poder comenzar. Muy bien. José, ¿cómo podemos formular los criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje en un ejemplo de radio de la última semana? Claro que sí, Pati. Bueno, vamos a empezar este primer bloque sobre la formulación de los criterios de evaluación. Y como ustedes pueden ver en pantalla, pueden ver que tenemos como propuesta 7 pasos. La idea, estimados maestros, no es homogenizar los pasos establecidos aquí, sino darles los procedimientos que podrían ustedes encontrar dentro de su práctica pedagógica. Claro está que en la dinámica mismo del trabajo que ustedes van a realizar, encontrarán su propia dinámica, sus propios procesos y, por supuesto, construir el saber pedagógico desde tu práctica docente. Vamos a iniciar con el primer paso. A ver, el primer paso que vamos a utilizar nosotros para establecer los criterios de evaluación es identificar el propósito de la situación significativa y las competencias que están enmarcadas en la guía docente para la programación semanal. Como ustedes pueden observar aquí, el propósito de esta actividad, nosotros hemos utilizado el programa de radio, el Aprende en Casa de la plataforma radio del cuarto ciclo del área de matemática de la semana 16. Nosotros aquí hemos propuesto analizar esta situación. Como ustedes pueden observar, el propósito de esta actividad es que los estudiantes representen datos sobre alimentos tradicionales de su comunidad en gráficos de barra simple e interpreten la información. Esto es muy importante empezar a identificar dentro de estas guías docentes. Repito, el propósito es que los estudiantes representen datos sobre alimentos tradicionales en gráficos de barras y hagan interpretación de la información. ¿Cuál es la competencia que va a dinamizar esta actividad? La competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Este es el primer paso que está dentro de nuestra propuesta. Vamos a mirar el segundo paso, por favor. En el segundo paso, ustedes podrán identificar
¿Cuáles son las actividades que van a realizar los estudiantes en relación a la competencia? Ustedes aquí, también utilizando nuestra guía docente para la programación semanal, podrán notar que en la programación, la emisión del miércoles 22, se desarrolló la actividad Organizamos datos de alimentos tradicionales que más se consumen en la comunidad. Aquí viene el primer enlace de coherencia, la coherencia entre el propósito establecido y la actividad que se va a desarrollar. En este caso, la referencia es el programa radial de Aprendo en Casa de la semana 16. Vamos a mirar el tercer paso. En el tercer paso ustedes podrán ver, y esto es esencial, el analizar las competencias y las capacidades. Vamos a tratar de hacer una síntesis de la competencia y cada una de las capacidades que enmarca el desarrollo en esta situación propuesta. ¿Qué implica resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre? Esta competencia pretende que los estudiantes analicen datos, tomen decisiones, predicciones, realicen procesos para recopilar, organizar, representar información, lo que luego les va a permitir hacer interpretaciones, inferencias y conclusiones. Eso es en síntesis lo que permite desarrollar esta competencia. Y cada una de sus capacidades ustedes también pueden observar ahí. ¿Qué busca? Busca que los estudiantes seleccionen datos, tablas, gráficos que puedan representarlos y sobre todo que reconozcan variables. También implica que los estudiantes aprendan a leer, a describir, a interpretar información y sobre todo que desarrollen procedimientos y estrategias que les permita recopilar, procesar y analizar la información. En suma, ese es el análisis o la síntesis que le estamos dando ahora al análisis de la competencia y sus capacidades. Esto es importante para formular los criterios de evaluación porque a partir de aquí se empiezan a construir. Vamos a mirar el paso 4. En el paso 4 podemos ver que es el análisis del estándar de la competencia y los desempeños de grado. Vamos a ver cómo se va a dinamizar aquí el estándar de la competencia en esta situación comunicativa. Esta situación problemática. Recuerda que la situación problemática es que los estudiantes representen datos sobre platos tradicionales en gráficos de barras simples y hagan la interpretación de la información. Recuerda ello, por favor. Miremos aquí cómo se dinamiza el estándar. Vamos a mirar en esta primera parte cómo se dinamiza el estándar. Miren lo que dice el estándar. Por didáctica hemos colocado el estándar, lo hemos resaltado en colores para que puedan establecer relación luego en el siguiente ejercicio con los desempeños. Miremos esta primera parte. Dice, resuelve problemas relacionados con datos cualitativos y cuantitativos sobre un tema de interés. En esta situación propuesta en la plataforma Aprendo en Casa, ustedes podrán notar que la situación está en relación a las preferencias sobre 4 platos tradicionales de la región. ¿Cuáles son los datos que se van a analizar? La cantidad de platos típicos y luego veremos cómo se hace la recolección de datos a través de encuestas o entrevistas sencillas. Miren cómo hasta aquí se empieza a dinamizar el estándar de la competencia gestión de datos e incertidumbre. Miren lo que dice luego, registra en tablas de frecuencia y lo representa en gráficos de barra simple. Podrás darte cuenta que el propósito de la actividad misma y el estándar de la competencia tiene una relación muy clara para poder luego formular los criterios de evaluación. Y finalmente lo que se espera es que los estudiantes interpreten la información y hagan comparaciones de frecuencia. Aquí viene una de las preguntas que tal vez siempre salen los maestros, ¿no? Y me dicen, José, ¿y dónde quedan los desempeños? Los desempeños justamente, ustedes lo tienen a la vista también, los desempeños juegan el rol de poder describirnos de manera específica qué desempeños o qué actuaciones va a demostrar el estudiante en esta situación problemática. Miren ustedes, lo que está resaltado de verde está relacionado con el estándar. Veamos alguno de ellos. Miren, por ejemplo, esa primera parte. Dice, representa características y comportamiento de datos con datos cualitativos y cuantitativos a través de gráficos de barra y después dice, lee gráficos de barras
y con escalas y hace interpretaciones. En la parte final, en lo de amarillo, señala, recopila datos mediante encuestas sencillas, entrevistas. Como ustedes pueden notar, tanto el estándar como los desempeños tienen relación o hacen descripciones de las competencias. El estándar hace una descripción de los niveles de desarrollo de competencia y los desempeños hacen descripciones específicas de las competencias. Estos son los dos puntos claves para poder establecer los criterios de evaluación. Pasamos al paso 5, Pati, por favor. Ahora que ya tengo claro cómo se va a dinamizar la competencia, el estándar dentro de esta situación comunicativa, esta situación problemática, podemos ver también algunos ejemplos que tienen relación con el estándar. Por ejemplo, recolectas datos en juegos presentados de la emisión radial, registra los datos obtenidos en una tabla de frecuencia, representa datos en gráficos de barra simple, lee las tablas gráficas para interpretar la información recogida. Como ustedes pueden ver en estos ejemplos, tiene estrecha relación con el estándar, con los desempeños, con el propósito de la sesión y obviamente con las competencias que se quiere desarrollar en esta situación propuesta. Y luego viene el paso 6, que tiene que ver con la tarea que nos corresponde aquí es observar, en este caso es escuchar el programa radial para poder tener mayor claridad respecto a las actividades que se pretenden realizar. ¿De acuerdo? Eso es en el paso 6. Estamos en el paso 6. No sé si me ayudas, por favor, con la lámina. Ok, gracias. En este paso 6 es justamente escuchar el programa radial y pasamos al paso 7, en donde ya vas a tener mayor claridad para poder establecer las evidencias de aprendizaje. Miren los procesos que hemos seguido. Analizamos el propósito. Reconocemos las actividades que se desarrolla en la actividad propuesta. Hemos hecho el análisis de las competencias. Luego pasamos a analizar el estándar y los desempeños de la competencia para ver nosotros la formulación de los criterios y posteriormente escuchar los programas radiales, el programa radial y establecer o determinar las evidencias. Claro está que estos son pasos previos a la ejecución de la práctica pedagógica. Después de todo ello, de todo lo dicho, podemos decir que, entonces, los criterios de evaluación, ¿qué son? En la resolución viceministerial 094 señala que estos son referentes específicos para nosotros hacer un juicio de valor del desarrollo de las competencias, esencialmente ello. ¿Qué más nos dice el currículo nacional? El currículo nos dice que los estándares de aprendizaje constituyen los criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para ver qué debo hacer para hacer que el estudiante progrese hacia la competencia. Y tenemos también el aporte de Anijovic, que nos señala que estos criterios de evaluación son las expectativas relativas del aprendizaje sobre la importancia de una producción o un proceso. Pero también tenemos dos aspectos esenciales que son las características. Dentro del marco de esta evaluación, siguiente por favor, podemos ver que los criterios de evaluación son explícitos. ¿Por qué son explícitos? Porque justamente están claramente determinados en los estándares de aprendizaje que señalan el desarrollo de la competencia. También son estables. ¿Por qué? Porque estos se van a dinamizar no solamente en esta sesión donde los chicos van a hacer encuestas sobre sus platos favoritos de su comida de su región, sino también lo harán en diversas y otras situaciones de aprendizaje. Cerramos esta primera participación de este primer bloque observando para qué sirven estos criterios. Primero, obviamente nos sirve para nosotros valorar el avance de los niños y niñas para ofrecerle oportunidades para el logro de la competencia. ¿Para qué más? Para eliminar la posibilidad de generar malas interpretaciones de evidencia. Justamente es eso, ¿no? En este trabajo a distancia no podemos nosotros señalar que todo lo que nos envían los estudiantes son evidencias de aprendizaje. Hay algunos que son productos y que muchas veces no son analizados de acuerdo a lo que señala la competencia. ¿Para qué más nos sirven los criterios de evaluación? Nos sirve para analizar e interpretar las evidencias con la finalidad de identificar
cuán lejos o cuán cerca estoy para que puedan los estudiantes progresar y alcanzar el estándar establecido. Lo último es que es de utilidad estos criterios porque favorece el desarrollo de la autonomía y autorregulación en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa ello? Que los criterios de evaluación no deben quedar con nosotros. Estos criterios debemos de dárselo a los estudiantes de una manera clara y precisa para que sean ellos quienes regulen sus desempeños y podamos alcanzar los propósitos establecidos. Hasta aquí, Pati, hacemos esta primera intervención en este primer bloque. Muchas gracias. Muy bien, José, muchas gracias. Nos ha quedado muy clara la ruta que nos has marcado para la formulación de los criterios de evaluación. Todos estos elementos los encontramos en las guías docentes para la programación semanal y este trabajo nuestro como mediadores es previo a un análisis de evidencias. Ahora, este ejemplo que nos ha mostrado José es sobre una experiencia en radio y de cuarto ciclo de matemática. Ahora Martina nos va a hacer esta misma ruta, pero con un ejemplo de televisión en quinto ciclo y con el área de comunicación. Vamos a ver que también las metodologías son diferentes. Ustedes son los docentes, ustedes son los expertos y los que tienen conocimiento de sus estudiantes, de sus características y de sus necesidades. Prestemos atención ahora a Martina. Adelante, Martina. Gracias, Pati. Bien, vamos a empezar por el primer paso, ¿no? Que es identificar el propósito de la situación significativa y las competencias en la guía docente para la programación semanal, ¿no? En este caso estamos viendo la programación de la semana 16 de los días 22 y 23 de julio. ¿Y cuál es el propósito de esta situación en la que están enmarcados estos días, no? Ahí lo hemos puesto en forma breve. Dice, el propósito de esta situación significativa es que los estudiantes elaboren una propuesta para celebrar las fiestas patrias en familia. Esto implica considerar la coyuntura actual, la diversidad cultural y el respeto a los derechos de las personas. Y las preguntas que se proponen son, ¿cómo podemos celebrar las fiestas patrias en familia, considerando nuestra diversidad y el respeto a los derechos? ¿Cuáles serían las nuevas prioridades en la celebración de este año? ¿Por qué es necesario ver esta celebración de manera distinta? Entonces, teniendo claridad sobre este propósito, ¿no?, de la situación significativa, podemos empezar a ir pensando cómo es que vamos a trabajar esta situación con nuestros estudiantes a partir de la propuesta televisiva, ¿no? Podemos mirar la siguiente, por favor, Pati, el siguiente paso, el paso 2. El siguiente paso nos dice identificar las actividades que deben realizar los niños en relación a la competencia. Entonces, allí vamos a mirar que en los días 22 y 23 de julio se nos plantea ¿cómo sería la propuesta de celebración de las fiestas patrias en el contexto actual? Parte 1, y en el día 23 es el mismo título, ¿no? Pero con la parte 2. Entonces, lo que los chicos tienen que elaborar es una propuesta de celebración de las fiestas patrias considerando el contexto actual, ¿no? Eso se trabaja en 2 programas. Pasamos al paso 3, por favor. Luego se nos pide en el paso 3 analizar las competencias y las capacidades. Esta propuesta que los chicos van a elaborar tiene que ser una propuesta escrita. Y ya que de lo que se trata es que ellos puedan convencer a su familia, ¿no? Este texto que van a elaborar es un texto argumentativo. Ahora, esta competencia en la que se nos está pidiendo en esta ocasión escribir un texto argumentativo en su lengua materna, implica que desarrollemos estas 4 capacidades que ya conocemos, ¿no? Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. El paso 4 implica analizar los estándares y desempeños según ciclo y grado. En este caso, en la programación de TV,
como ustedes ya se habrán dado cuenta, la programación de TV está organizada por ciclos. Es decir, cada programa corresponde a un ciclo. Hay un programa para tercer ciclo, otro programa para segundo ciclo, y diariamente tenemos un programa para quinto ciclo, es decir, para los niños de quinto y sexto grado. Es por esa razón que en este caso estamos analizando el estándar de manera general, ¿no? Ahora, miremos que ahí hemos puesto unos colorcitos para señalar diferentes aspectos del estándar que nosotros vamos a trabajar para resolver esa situación significativa. Dice primero, adecuar el texto al destinatario, propósito y al registro, ¿no? Perdón, me estaba olvidando la primera parte que no está resaltada, pero que digamos es el marco de todo, donde dice, escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva, ¿no? O sea, no es decir que escribe por escribir, sino que el niño tiene que reflexionar sobre lo que está escribiendo. ¿Y qué cosa hay dentro de esa reflexión? Primero, entender que este texto va a llegar a un destinatario, ¿no? Y que tiene un propósito, y que de acuerdo a ese destinatario, él tiene que definir cuál va a ser el tipo de registro que va a usar. No es lo mismo escribirle a tu hermano, a tus padres, ¿no? O escribirle probablemente a tus abuelitos. Probablemente a tus padres y a tus hermanos los tratas de tú, y a tus abuelitos los tratas de usted. O si fuera un texto para una persona que no es de tu familia, a la que no conoces mucho, como podría ser, por ejemplo, el director de tu escuela, podrías escribir con un registro de usted, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante que al momento que los chicos producen un texto, les quede muy claro el destinatario, qué quiero lograr con este destinatario, y de acuerdo a ello pueda definir cuál es el registro que va a usar, ¿es un registro formal o informal? Luego se nos pide en este estándar, ¿no?, que el estudiante organice y desarrolle lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructure en párrafos. Es decir, el estudiante para poder trabajar eso tiene que tener conciencia y noción de lo que es un párrafo, ¿no es cierto? Y poder identificar que en cada párrafo yo voy a desarrollar una idea. Luego dice, establece relaciones entre las ideas y para ello, ¿qué hace? Usa de manera adecuada algunos conectores y algunos referentes. Luego también se nos pide que emplee un vocabulario variado. Eso no lo hemos resaltado porque no le hemos puesto énfasis al tema del vocabulario en este texto, en esta ocasión. Luego tenemos resaltado que utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos, ¿no? Allí vamos a ver más adelante que eso tiene que ver con la puntuación también, ¿no? Y luego estamos dándole énfasis a la reflexión, ¿no? Dice, reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, porque el texto que le estamos pidiendo es un texto argumentativo, ¿no? Y esta argumentación, como sabemos, busca convencer a la otra persona, ¿no es cierto? Cuando argumentamos, lo que estamos buscando es convencer. Entonces, el efecto que ellos quieren producir en su familia al leer o escuchar la lectura del texto que nuestros estudiantes van a producir es que su familia pueda convencerse de esta propuesta que ellos están elaborando. Pasaríamos entonces al paso 5 y ahí miramos, dice, formular los criterios tomando en cuenta los estándares de aprendizaje y o desempeños. Como habíamos hablado hace un momento, estamos considerando en este caso los estándares. Y aquí estamos repitiendo la imagen de la diapositiva anterior donde teníamos señalado con colores, ¿no?, diferentes aspectos que nosotros considerábamos importantes trabajar para en esa situación en la que los estudiantes tienen que producir el texto. Y algo a lo que queríamos hacer énfasis también en el cuadro que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla es que estos criterios que surgen del estándar están vinculados totalmente a las capacidades. Y eso es una relación totalmente lógica, porque si nosotros miramos cada estándar, vamos a ver que los estándares están estrechamente vinculados a las capacidades de la competencia. Entonces, si miramos, por ejemplo, la capacidad adecua el texto a la situación comunicativa, vamos a leer arriba en el estándar que dice adecua su texto al destinatario, propósito, registro, a partir de su experiencia previa y algunas fuentes de información complementarias. Entonces, lo que nos dice allí en el estándar está estrechamente vinculado y corresponde con la capacidad. Para esa capacidad se formulan estos criterios, ¿no? Por ejemplo, presenta el propósito en la introducción del texto, porque en un texto argumentativo, en la introducción, tenemos que ser claros con lo que queremos, ¿no? Luego dice, utiliza un registro adecuado, considerando como destinatario a su familia.
cuando nosotros planteamos los criterios para poder mirar las evidencias, estos criterios tienen que ir ya contextualizados. Entonces, como este texto es para su familia, ya vamos poniendo allí. Utilice el registro adecuado considerando como destinatario a su familia, ¿no es cierto? Luego nos dice el siguiente: organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Eso lo vemos arriba en el estándar, lo que está pintado de fucsia, ¿no? Dice: establece relaciones entre ideas y usa adecuadamente algunos conectores. También dice: organiza y desarrolla, lo que está en celeste, organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos. Eso lo podemos ver también en los criterios que están abajo. Dice: elabora un párrafo para cada propuesta con su respectivo argumento. O sea, él va a proponer diferentes actividades para celebrar las fiestas patrias y para cada una de las cosas que él propone, él va a elaborar un párrafo y debe tener en ese párrafo su respectivo argumento que sustente esa propuesta. También se pide que utilice conectores para cohesionar las ideas del texto. Luego viene la capacidad: utiliza convenciones de lenguaje escrito en forma pertinente. Sabemos que las convenciones de lenguaje escrito tienen que ver con la puntuación, con la ortografía, ¿no? Y vamos a utilizar en este caso como criterio el siguiente. Dice: utiliza los signos de puntuación para separar, organizar las ideas del texto, ¿no? Separar y organizar las ideas del texto. Finalmente tenemos la capacidad: reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Y para ello, estamos formulando el criterio: revisa su texto para alcanzar el propósito comunicativo. ¿Y cuál es ese propósito? Persuadir al lector. Entonces, como hemos visto, hay una estrecha relación entre las capacidades, lo que se plantea en el estándar, y a partir de esa relación que nosotros estamos identificando, podemos plantear los criterios, ¿no? En función de la situación a la que los estudiantes tienen que responder. En este caso, la elaboración de un texto argumentativo para proponer una nueva forma de celebrar las fiestas patrias. Pasaríamos al paso 6, por favor. En el paso 6, lo que continúa es poder ver el programa, ¿no es cierto? Y analizarlo. Ver el programa con los estudiantes y poder analizarlo, ¿no? En esta ocasión, los estudiantes tuvieron, bueno, nosotros también, ¿no? Como maestros y los estudiantes han tenido que mirar 2 programas, ¿no? El programa del día 22 de julio y del día 23 de julio, ¿no? Y en el programa dice: ¿cómo podemos celebrar las fiestas patrias en familia considerando nuestra diversidad y el respeto a los derechos? Y además en el contexto actual, ¿no? Ese sería el 6º paso. Pasaremos al paso 7. Y en el paso 7 sería determinar las evidencias de aprendizaje. En este caso tenemos 2 evidencias, ¿no? La primera, que estamos viendo en pantalla, un producto de un estudiante, que en este caso es una evidencia, nos dice lo siguiente: elabora un esquema y la primera versión de un texto argumentativo sobre una propuesta de celebración de fiestas patrias. Si miramos con atención la imagen que tenemos a la izquierda, podemos ver que allí está el esquema que ha elaborado el estudiante, considerando la introducción, el desarrollo y la conclusión. Estas partes del esquema son trabajadas en el programa, ¿no? Entonces, en el programa podemos ver que están trabajadas estas partes, ¿no? Y podemos mirar la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, que también es del paso 7. Otra de las evidencias que se nos plantean en la guía, ¿no? En la guía del docente para poder trabajar a partir de este programa es: verifica que el contenido de su texto argumentativo siga la estructura de este tipo textual, es decir, que tenga introducción, desarrollo y conclusión. Asimismo, revisa que haya relación entre el título y las ideas redactadas. Para ello, emplea una lista de revisión de textos argumentativos, marca sí o no para identificar en qué deben mejorar. Si vemos a la izquierda, tenemos este cuadrito donde está este cuadro de verificación, donde podemos ver que se le preguntan algunas cosas sobre la introducción y el niño ha marcado sí o no, sobre el desarrollo y cada una de las partes de su texto argumentativo, ¿no? Bien, hasta aquí tendríamos los 7 pasos, Patti, en relación a estos 2 programas en los que los estudiantes producen un texto argumentativo. Tu audio está apagado, Paticita. Omar, muy bien. Nos queda claro entonces, Martina, muchas gracias, que el análisis de evidencias depende de la formulación de criterios. No podemos hacer un análisis de evidencias adecuados si nuestros criterios no están formulados correctamente, ¿no? Y también tener en cuenta que no hay una cantidad máxima o mínima
de criterios que elaboramos. Dependerá esto de la complejidad de la competencia, de sus capacidades y de la situación planteada. El desafío, el reto, son condiciones que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, teniendo estos puntos claros, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el análisis propiamente de las evidencias, teniendo claro que ya tenemos nuestros criterios formulados. Muy bien, ahora vamos a continuar con el ejemplo que nos ha planteado Martina de comunicación por televisión del quinto ciclo. No recordemos que estamos frente a una guía docente que nos ha planteado previamente la situación significativa, el propósito, los programas y las evidencias, ¿no? Ahora planteemos el análisis de las evidencias. Adelante, Martina. Gracias, Pati. Bien, entonces aquí tenemos, para recordar nuevamente, la guía docente, ¿no?, de la programación semanal. Y allí podemos ver en resumen, ¿no?, el propósito de la situación significativa, y que se nos plantea que es que los estudiantes puedan plantear una nueva forma de celebrar las fiestas patrias en el contexto actual, ¿no es cierto?, considerando el respeto a los derechos de las personas y también considerando el bienestar común. Luego, podemos mirar en la parte de los programas, ¿no? Ahí están todos los programas indicados y también las evidencias que ya hemos identificado, ¿no? En la parte baja de la derecha se plantean las dos evidencias que hemos analizado hace unos minutos. Podemos continuar entonces viendo un ejemplo, ¿no?, de la producción de una estudiante de quinto grado, y vemos ahí el texto que ella ha producido, ¿no? Mirando esta producción de ella, podemos mirar igual, ¿no?, la competencia, el estándar. Recordemos entonces que en el estándar tenemos que adecua el texto a la sesión comunicativa, ¿no? Adecua su texto al destinatario, propósito y el registro, ¿no? Entonces, ¿qué criterios voy a mirar yo en su texto? Presenta el propósito en la introducción del texto y utiliza un registro adecuado considerando como destinatario a su familia. Luego dice, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. ¿Qué voy a mirar? Elabora un párrafo para cada propuesta con su respectivo argumento y utiliza conectores pertinentes para cohesionar las ideas del texto. Pasamos a ver la siguiente parte del texto. Este texto de la niña está en 2 páginas. Ella lo escribió en 2 páginas, así que estamos poniendo las fotografías de las 2 páginas. Esta es la fotografía de la siguiente página que ella escribió. Y aquí estamos aprovechando para presentar los criterios que siguen, ¿no? En cuanto a lo que dice el estándar, utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos. Lo que estamos mirando es que utiliza los signos de puntuación para separar, organizar las ideas del texto. Y luego, en la parte donde dice reflexiona, en lo que está en lila, ¿no?, en el estándar dice reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia, cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. Como hemos dicho antes, el propósito de los textos argumentativos es producir en el lector el efecto de convencerlo de las ideas que nosotros estamos planteando. Entonces, el criterio que está allí es revisa su texto para alcanzar el propósito comunicativo. ¿Y cuál es el propósito comunicativo? Persuadir al lector. Como ustedes ven en la foto, no es tan fácil poder leer el texto escrito por la niña. Entonces, lo que hemos hecho con propósitos didácticos para nosotros es poder
tipear el texto, ¿no? Lo hemos escrito y vamos a ver en la siguiente diapositiva la primera parte del texto elaborado por la niña, ¿no? Que le hemos tipeado nosotros, y vamos a ir mirando vamos a mirar en dos partes, ¿no? Esta es la primera página que tenía el texto de la niña y luego miraremos en otra diapositiva la segunda página. Pero vamos a ir leyendo, vamos a ir utilizando los criterios para valorar el trabajo de esta niña que muy gentilmente nos ha cedido su trabajo para que lo podamos compartir, ¿no? Con propósitos pedagógicos también para nosotros. Entonces, miremos el título de ella ha puesto, ¿no? Voy a leer el texto y luego voy a leer todo el texto, las 2 diapositivas, y luego regresaremos para ir mirando los criterios, ¿ya? Entonces, primero dice, celebramos las fiestas patrias de una estrategia diferente. Es muy importante, hemos hecho el esfuerzo de no cambiar el texto de la niña, ¿no? Es escrito tal como la niña lo escribió. O sea, por ejemplo, arriba donde dice, celebramos las fiestas patrias de una estrategia diferente, eso es lo que la niña escribió. No hemos cambiado nada. Estamos mirando el producto tal cual la niña lo elaboró, ¿ya? Es muy importante participar de las fiestas patrias que se celebra cada 28 de julio para recopilar nuestras costumbres y tradiciones. Este año, es absurdo celebrar como antes, con actividades muy públicas, por esta pandemia que se nos presentó. Eso sí, hay una solución que es participar y celebrar de una estrategia muy nueva. Ceremonia familiar, es la estrategia nueva que ella está planteando, ¿no? Dice, todos llevemos una escarapela. Yo llevaré una banderita. Todos los participantes cantan el himno nacional. Contar historias de cómo celebrábamos antes. Ella propone entonces que en la ceremonia familiar, para celebrar las fiestas patrias, se hagan todas esas actividades. Pasaremos a seguir leyendo el texto de la niña en la siguiente diapositiva. Y miren cómo ella, de la redacción que tenía antes, cambia ahora esta redacción. Dice, ¿no? Argumento 1. Al llevar nuestra escarapela, representamos porque así demostramos amor a nuestro milenario Perú. Símbolo patrio es una tradición, celebración, fiestas, costumbres. Argumento 2. La bandera de rojo y blanco debemos rendirle honor, respeto y amor. Símbolo patrio de nuestro querido Perú, que es tradición y costumbre. Argumento 3. El himno nacional fue cantado por primera vez el 28 de julio de 1821. Símbolo patrio de nuestro admirado Perú, que es una leyenda peruana. Argumento 4. Las historias familiares es contarnos nuestras experiencias de cómo celebrábamos antes las fiestas patrias. Es importante rendirle honores a nuestro Perú, sin aglomeraciones, debido a esta pandemia causada por el COVID-19, para ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Bien, como hemos visto, este texto está transcrito tal y cual nuestra estudiante lo escribió. Vamos a volver a mirar el texto y vamos a ir ahora analizando el texto con los criterios que hemos previamente elaborado. Algo importante que quisiera remarcar, es algo que comentó Patti también, es que esta información sobre los criterios de evaluación que nosotros tenemos es súper importante que podamos compartirla con los estudiantes antes de la producción del texto, ¿no? Es decir, podemos ver el programa con ellos, ¿no? O ellos ven el programa y luego de ello recordarles que al momento que ellos van a producir su texto, porque durante el programa todo ocurre tan rápido que realmente ahí ellos no escriben nada, sino simplemente están siguiendo el programa en la televisión, al hacer el recuento con ellos, compartir estos criterios, ¿no es cierto? También en el programa aparece una tabla, por ejemplo, de compartir con ellos los criterios, no lo perdamos, porque eso es lo que permite que ellos luego puedan tomarlos como referencia para producir su texto. Si nosotros no hacemos hincapié en ellos, hay muchas menos posibilidades de que la producción del estudiante corresponda a estos criterios, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir analizando. En lo que está en amarillo dice, presente el propósito en la introducción del texto. Vamos a ver si es que presenta el propósito. Ella dice, es muy importante participar de las fiestas patrias que se celebra cada 28 de julio para recopilar nuestras costumbres y tradiciones. Ella está diciendo que hay que celebrar las fiestas patrias para recopilar las costumbres y tradiciones. Y luego ella dice, este año es absurdo celebrar como antes, con actividades muy públicas. Es decir, por ahí ella está introduciendo, ¿no es cierto?, la idea de que no se puede celebrar de la forma tradicional, ¿no? Dice, por esta pandemia que se nos presentó. Eso sí, hay una solución,
que es participar y celebrar de una estrategia muy nueva. Entonces, ella está planteando su propósito, está planteando a su familia la idea de que, bueno, igual tenemos que celebrar, pero celebremos de una manera diferente, porque igual ellos dicen, es importante, ella dice, no es muy importante participar en las fiestas patrias, entonces no perder de vista las fiestas patrias, pero celebrar de una manera diferente. Entonces, el presente propósito, creo que en líneas generales ella sí está teniendo claro el propósito, ¿no? Y lo está presentando en su texto. Luego dice, utiliza un registro adecuado considerando como destinatario a su familia. Si leemos el texto, digamos que este registro que ella usa es un poco neutro, ¿no? No nos da mucha evidencia de que el texto sea dirigido específicamente para su familia, ¿no? Entonces, allí es donde, por ejemplo, debemos entrar nosotros con nuestra retroalimentación a través de preguntas. Preguntarle, ¿y este texto, así como tú has entrado, tú crees que de esta forma este texto pueda llegar a tu familia, pueda ser atractivo para ellos? ¿Cómo podrías escribirlo o qué cosas le agregarías para que sea atractiva para su familia? Entonces, probablemente la niña diría, bueno, le puedo agregar querida familia, ¿no? O voy a decir, este año nosotros, los Pérez, los Flores, los Juárez, haremos tales cosas, ¿no? O sea, ella podría incluir elementos en su texto que hagan evidente que está dirigiéndolo a su familia. Entonces, en esta parte es importante que nosotros le hagamos reflexionar sobre esto, que tal como es el texto, hasta lo que hemos leído hasta ahora, podría ser dirigido para cualquier persona, ¿no es cierto? Pero ella debe recordar, o en línea general, nuestros niños deben recordar que este texto está hecho para convencer a su familia. Entonces, podría incluirle algún elemento más que lo haga sentir más dirigido a su familia, ¿no? Luego dice, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Dice, elabora un párrafo para cada propuesta con su respectivo argumento. Y aquí vamos a mirar, por ejemplo, en los dos primeros párrafos que encontramos allí, primero que cada párrafo está constituido por una sola oración. Probablemente allí esos dos párrafos que ella ha elaborado, que son dos oraciones en realidad, podrían juntarse y convertirse en un solo párrafo. Miremos cuál sería la idea principal que ella tiene, ¿no? Digamos, si trabajamos con ellos la noción de párrafo, ellos tienen que recordar que los párrafos tienen una idea principal y otras ideas que ayudan a complementar. Entonces, ¿cuál sería la idea principal del párrafo en este caso, ¿no? Tendríamos que preguntarle, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tiene que ver con el contexto, con el propósito que tenemos ahora, ¿no? Entonces, podría ser que es importante celebrar las fiestas patrias y las ideas adicionales serían las de que hay que hacer un cambio en este contexto, ¿no? Y lo que ella pone en la segunda oración que está allí, ¿no? Entonces, podría ella juntar ambas oraciones en un solo párrafo. Luego dice, utiliza conectores pertinentes para cohesionar las ideas del párrafo. Por ejemplo, cuando ella dice, bueno, en esta parte de aquí, la primera parte, ¿no? No encontramos un párrafo un conector en esta primera parte que ella esté usando, ¿no? Y si recordamos la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? Cuando ella habla de los argumentos, tampoco llega a construir párrafos, ¿no? Entonces, ella está teniendo una dificultad en la construcción de párrafos, ¿no? Entonces, lo que nos permite darnos cuenta este criterio es que este estudiante necesita un refuerzo en lo que es la noción de párrafo. Y cómo es que usas conectores, ¿no? Para articular las ideas de un párrafo, ¿no? Para integrar las ideas de un párrafo o inclusive las ideas en general del texto, ¿no? Entonces, como vemos, en cuanto a lo que se refiere a la organización y desarrollo de las ideas de manera coherente y cohesionada, en el primer párrafo, en los dos primeros, hay como un intento, digamos que está en camino, pero cuando ya avanza su texto, se queda en un texto que parece un esquema, ¿no? No llega a completar esa parte de manera de que sea un texto cohesionado, ¿no? Unido. Entonces, luego vamos a ver la siguiente parte. Se utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Utiliza signos de puntuación para separar, organizar las ideas del texto. Si miramos esta parte, donde estamos mirando donde ella pone argumento 1, argumento 2, ella no llega a construir oraciones, ¿no? Simplemente pone ideas, no llega a armarlas como párrafo tampoco, ¿no? Simplemente en la última oración, sí vemos que ella utiliza el punto. Por ejemplo, dice, es importante rendirle honores a nuestro Perú sin aglomeraciones debido a esta pandemia causada por el COVID-19 para ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Ahí ella incluye el tema de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Del bienestar común, ¿no? Evitar las aglomeraciones para evitar que los contagios se puedan dar. Entonces, cuando vemos esa parte, nos damos cuenta de que ella sí tiene noción de cómo construir una oración coherente, ¿no?
pero como que se le ha pasado eso al momento de incluir los argumentos en una oración. Entonces, ella no tiene problemas para hacer oraciones de calidad como esta, que se ve clara, o como las que usó en la introducción, pero sí tiene dificultad para incluir argumentos dentro de una oración. Entonces, eso es algo que yo necesito trabajar con ella, ¿no? Es algo que como docente hay que trabajar para que ella pueda entender cómo es que se construye la oración usando los argumentos. En el programa de TV hay ejemplos claros de cómo construir la oración usando los argumentos y cómo construir la oración usando los conectores. Entonces, si nosotros hemos mirado el programa y lo analizamos, podemos hacer que ella pueda considerar lo que se ha enseñado en esa parte del programa, ¿no? Inclusive, si sabemos que los chicos tienen conectividad a Internet, podemos recomendarles que revisen esa parte del programa, ¿no? O podemos hacerles algunas preguntas o sugerencias a partir también de lo que nosotros podemos ver en el programa. Y ahora la última dice, revisa su texto para alcanzar el propósito comunicativo y persuadir al lector. Si miramos el texto, ¿no? Desde la primera parte hasta esta segunda parte, nos vamos a dar cuenta que en la primera parte, pues, ver a la diapositiva anterior, por favor, Pati. En la diapositiva anterior, ella sí plantea cosas que son, que tienen que, en la primera parte, ¿no? Que pueden hacer ver la importancia de esta celebración, ¿no? Luego dice cómo va a ser la ceremonia, dice, ¿no? Lo de la escarapela, llevar la bandera, que canten el himno nacional, ¿no? Y contar historias de celebraciones anteriores. Entonces, ella sí tiene una idea clara de lo que quiere que su familia haga, de lo que quiere convencer a su familia. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Pati, en la última parte, vemos que también cuando ella cierra, también le dice, ¿no? Dice, es importante rendirle honores a nuestro Perú. Por eso es que ella adelante pone sus actividades, ¿no? Cantar el himno, usar escarapela, tener la bandera. Pero dice, sin aglomeraciones debido a la pandemia causada por el COVID-19. Entonces, ella, digamos, que está en el cierre poniendo una conclusión, ¿no? Que busca persuadir al lector, pero donde le ha faltado, como ya hemos visto anteriormente, es en la construcción del párrafo para cada argumento. Entonces, podríamos decir que ella necesita mejorar el tema de organizar las ideas de forma coherente, pero elaborando párrafos que incluyan argumentos. Ese es el reto de esta niña, ¿no? Es la dificultad que ella tiene. Entonces ya sabemos que ella no tiene un problema para escribir. O sea, si leemos las otras oraciones donde no están incluidos los argumentos, son oraciones que se ven bastante coherentes. Pero donde ella tiene dificultad es en oraciones coherentes incluyendo argumentos. Entonces, eso es algo que hay que reforzar. Con eso terminaríamos, Pati, la revisión de esta evidencia, ¿no? Y miremos lo que dice allí. ¿Qué es una evidencia? Dice, son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel del logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Entonces podemos decir que esta niña está avanzando en un buen camino, pero todavía, en cuanto al texto argumentativo, le falta trabajar. O sea, trabaja muy bien, digamos, escribe oraciones, pero elaborar un párrafo todavía le cuesta. Elaborar un párrafo que contenga argumentos le cuesta aún más todavía, ¿no? Entonces, eso es súper importante para eso me sirve el tener estos criterios, para poder analizar cada una de los aspectos de esta producción textual del estudiante en relación al estándar, ¿no? Todos, como hemos visto, han salido los criterios del estándar y nos ha permitido evaluar esto. Ahora, algo súper importante es que la evaluación es para el aprendizaje, no es una evaluación solo certificadora. Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros darnos cuenta? En qué debemos reforzar el aprendizaje de esta niña. No es simplemente para decir, acá tengo la evidencia, ¿no?, de que la niña trabajó y acá yo le considero que ella está en B, por ejemplo, ¿no?, porque le falta todavía este tema de construir los argumentos, ¿no? No, lo que nos tiene que ayudar es a darnos cuenta qué tan cerca o lejos está ella de lo que el estándar pide. Y como el estándar lo que nos está pidiendo es que ella puede elaborar diversos tipos de texto, nos damos cuenta que en el texto argumentativo hay que trabajar todavía con ella. Y es algo que tenemos que nosotros reforzar y darle las orientaciones para que ella pueda mejorar, ¿no? No simplemente decir, ya, bueno, tienes que mejorar el texto argumentativo, porque así tampoco no va a mejorar, ¿no? Sino dándole las pautas para que ella pueda ver cómo se integra un argumento en un párrafo. Eso sería todo, Pati. Gracias. Muchas gracias, Martín. Efectivamente, hemos tomado nota, seguramente los docentes también, y lo están diciendo a través de el chat, que están muy contentos con las presentaciones porque los ejemplos
reflejan el trabajo que ellos necesitan tener claro, ¿no? Además, algo que mencionaste es que los enfoques transversales siempre están presentes. Estos también están en la guía docente para la programación semanal. Sin embargo, tenemos que dar cuenta que se desarrollan de forma natural a lo largo de las actividades propuestas por la estrategia Aprendo en Casa. Además, también nos queda claro que es necesario siempre iniciar la retroalimentación mencionando las fortalezas de nuestros estudiantes. Siempre comenzar con lo positivo que tienen, con lo bien que han hecho, para luego poder reforzar a través de la retroalimentación y de diversas formas, ¿no? Con preguntas, con modelado, con ejemplos, de tal forma que pueda cumplir con los criterios propuestos. Ahora vamos a volver al caso de matemática de cuarto ciclo para que José también nos haga este análisis de evidencia. ¿Correcto? Adelante, José. Ok, gracias, Pati. Gracias, Pati. Bien, como iba señalando Martina, mientras Martina iba compartiendo el análisis de evidencia en comunicación, logré alcanzar algunas preguntas, a observar algunas preguntas en el chat, y podría ver algo recurrente que es, entonces, ¿los criterios salen del estándar? Por supuesto, sí, salen del estándar de la competencia. Vamos a retomar lo que trabajamos en el primer bloque de matemática, y justamente el propósito de este trabajo que estamos proponiendo, estamos compartiendo con ustedes, es ver cómo se movilizan, cuál es la dinámica de estas competencias, que ustedes se van a dar cuenta ahora que cada uno tiene su propia naturaleza, cada uno tiene su propia dinámica y su propia forma de desarrollar. Vamos a retomar lo que estábamos viendo en matemática. ¿Recuerdan ustedes cuál era el propósito? Claro, el propósito era que los estudiantes representen datos sobre alimentos tradicionales en gráficos de barras simples y hagan interpretación de la información. Ese era el propósito establecido. Y esto iba a dinamizar la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ahí lo estamos viendo en pantalla para recordar un poco. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, ahora vamos a observar cómo hemos tomado en la propuesta para abordar los criterios de evaluación. Ustedes tienen a la vista ahí el estándar de la competencia. Observen lo que dice el estándar. Dice, resuelve problemas relacionados con los datos cuantitativos y cualitativos sobre un tema de estudio. En este caso estamos abordando los platos tradicionales de la comunidad. Luego dice, recolecta datos a través de encuestas y entrevistas sencillas. Aquí empezamos a abordar el primer criterio. ¿Tomado de dónde? Tomado del estándar. Recolecta datos. Luego, ¿qué nos dice? Registra en tablas de frecuencia simple y los representa en gráficos de barra. Miren lo que dice, registra los datos en tablas simples y los representa en gráficos de barra. Miremos ahora los criterios. Dice, el segundo, dice, registra los datos obtenidos en una tabla de frecuencia simple. Ahora miremos el tercer criterio que dice, los representa en gráficos de barra. ¿De dónde lo hemos tomado? Del estándar de los niveles del desarrollo de la competencia. Luego, ¿qué más nos dice? Dice, interpreta información contenida en gráficos de barras comparando frecuencias. Miren nuestro cuarto criterio de evaluación. Interpreta información. Ahora vamos, miren, una vez que tenemos bien claro cuáles son estos criterios de evaluación, ahora vamos a analizar la evidencia. El vídeo, por favor. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy voy a explicar mi trabajo que realicé hoy. Lo primero fue que hice 20 papelitos y escribí los nombres de los platos típicos de mi región. Y al sacar los 15 papelitos de acá, esto fue su cantidad. De la carapulcra me salió 4, de la sopa seca me salió 3, del ceviche me salió 4 y del chicharrón 4. Ahora lo voy a representar en mi gráfico de barras. De la carapulcra me salió 4. De la sopa seca me salió 3. Del ceviche me salió 4. Y del chicharrón me salió 4.
Entonces, del juego me salió de la cara pulcra 4 papelitos. De la sopa seca me salieron 3 papelitos. Y del ceviche 4 papelitos. Y del chicharrón 4 papelitos. Gracias, profesores, por su atención. Ok, bien, luego de observar el vídeo podemos ya empezar a observar y a mirar y hacer una evaluación respecto al estándar de la competencia, pero no dejemos o recordemos lo que nos dijo Martina al terminar su bloque. La evaluación es para el aprendizaje. El centro de la evaluación son los aprendizajes de los estudiantes. Tenemos que encontrar ese sentido de la evaluación que contribuye al desarrollo de la competencia, que permita hacer una retroalimentación eficaz, que permita crear oportunidades para crear nuevas y más situaciones y permita el desarrollo mismo de la competencia, que permita al maestro reflexionar, analizar, poder tomar decisiones en su práctica pedagógica para poder así ayudar a los estudiantes a progresar a la competencia. Vamos a ver qué hemos obtenido del análisis del mismo. Podríamos decir, en recolecta datos, que la estudiante aquí, en lo que hemos observado, realiza el juego presentado en la emisión radial, justamente, ¿no? La estudiante que nos permite a nosotros los maestros fortalecer nuestra competencia, realizó el juego, hizo la demostración con la cajita de los papelitos que estaba propuesto en la emisión de radio. ¿Qué más dice ahí? Selecciona 4 platos típicos de su región. Yo puedo decir que el estudiante hizo la selección de esos platos típicos. Claro, ustedes pudieron verlo. Ahora, ¿puedo decir entonces que el estudiante hizo la recolección de datos? ¿Qué dicen ustedes, maestros? ¿Podríamos tener aquí evidencias de que la estudiante hizo la recolección de ellos? Claro, podríamos señalar que sí. En esta situación, porque recuerda que con esta situación no es la única oportunidad para que construya la competencia. Tengo que brindarle muchas oportunidades más. ¿Qué más dice el criterio? El segundo criterio, registra los datos contenidos en una tabla de frecuencia simple. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En el vídeo ustedes han observado que el estudiante hizo el registro de las preferencias de los platos típicos de su región y ustedes vieron la tabla donde la registró. Aquí podemos ver. Entonces tenemos evidencia de que el estudiante hizo el conteo de esos platos preferidos de su región a partir de la situación propuesta en el programa radial. ¿Qué más tenemos aquí como tercer criterio? No sé si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Dice, representa en gráfico de barras simple. Podemos observar nosotros que el estudiante hizo la elaboración del gráfico de barra simple, organizó la información. Ahora, recuerda lo que nosotros hicimos en los pasos iniciales del bloque 1. ¿Qué hicimos? Analizamos la competencia, analizamos las capacidades y los estándares, el estándar de la competencia. ¿Qué más me dice el cuarto criterio? Interprete información. En el vídeo ustedes pueden notar que el estudiante al presentar su gráfico de barras dice, me han salido 4 de platos de cara pulcra, 3 de sopa seca, 4 de ceviche y 4 de chicharrón. Entonces, la estudiante está haciendo lectura de la información obtenida en el gráfico de barra simple. ¿Podríamos decir que el estudiante hizo la comparación de la frecuencia de los datos? Ah, perfecto. Esta es una buena oportunidad para hacer retroalimentación. Retroalimentación a la estudiante para ayudarla a progresar a la competencia. Y retroalimentación a mi práctica pedagógica para yo establecer estrategias, actividades que permitan que el estudiante ahora haga comparación de frecuencias. Alguno me dirá, José, ¿y qué cosa es que el estudiante compare frecuencia? Ah, significa que tal vez pudo haber dicho, profesor, hay
un plato más de carapulcra que de sopa seca. Profesor, yo puedo tener, sumando el ceviche con el chicharrón, tengo 8 platos en conjunto. Entonces, lo que me permitiría a mí es ver que el estudiante haga comparaciones dentro de la práctica de sus desempeños para movilizar la competencia, resuelve gestión de datos e incertidumbre. Miren esto, vamos a empezar a cerrar esta parte del análisis de evidencia con algunas ideas importantes. Primero, la retroalimentación tiene 2 ejes principales. Uno, permite la retroalimentación de mi propia práctica para yo hacer una retroalimentación eficaz y permite hacer retroalimentación a mis estudiantes para ayudarlo a progresar hacia la competencia. Esa es la naturaleza de la evaluación formativa, retroalimentar para poder progresar hacia la competencia. Les pregunto a ustedes, maestros, ¿podremos hacer una buena retroalimentación si no establecemos adecuadamente los criterios de evaluación? ¿Qué dicen? Definitivamente no. Yo voy a poder hacer una retroalimentación eficaz siempre y cuando establezca adecuadamente, formule correctamente mis criterios de evaluación. ¿Y de dónde se toma? Del estándar de la competencia. Y si tú necesitas conocer ejemplificaciones de cómo debe ser la actuación del estudiante, tienes como apoyo las descripciones específicas de la competencia, y a eso me estoy refiriendo a los desempeños que están en los programas curriculares. Muy bien, Patricia, hasta aquí cerramos este segundo bloque respecto al área de matemáticas. Micrófono. Bien, José, muchísimas gracias. Ha sido un ejemplo muy didáctico, también igual que el de comunicación. Esperamos que les sirva para aplicar a todas las áreas. En realidad, los pasos, la metodología se aplica a todas las áreas, a todos los ciclos, y nos va a servir para hacer, como muy bien han dicho y reitero, una retroalimentación eficaz, que es nuestra labor. Ahora, es importante también tener en cuenta que de esta forma nosotros también nos va a permitir emitir esas conclusiones descriptivas que nos solicitan sobre el desempeño de nuestros estudiantes, ¿no? Como es complejo, si lo tenemos así desagregado, si tenemos claros los criterios, podemos hacer un análisis de evidencia que nos permita hacer primero una retroalimentación y luego una descripción cualitativa del avance de nuestros estudiantes. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante para ustedes, que es responder a sus preguntas y a sus inquietudes. Muy bien, y tenemos una pregunta. Primero vamos a contestarle a Amelia, que ha preguntado reiteradas veces si tiene que hacer este análisis en todas las evidencias que le mandan sus 30 estudiantes de todas las áreas, de cada uno, ¿no? A ver si nos puede responder, por favor, Martina. Gracias, Patti. Gracias, Amelia, por su pregunta. Bueno, para nosotros, el trabajo en el aula, por ejemplo, cuando estábamos en el aula, siempre es un reto poder atender de manera personalizada y de retroalimentar de manera personalizada a cada estudiante, ¿no? Y ahora que estamos a distancia con ellos, el reto se hace más grande, ¿no? Pero de la misma forma que cuando estaban en el aula teníamos que encontrar algunas formas y tomar algunas decisiones para poder retroalimentar a los chicos, ¿no? Porque teníamos 35 o 40 en un aula probablemente.
teníamos que pensar, encontrar una forma de poder retroalimentar de manera que esta retroalimentación pueda ser oportuna para todos, ¿no? Entonces, o sea, sí es necesario analizar las evidencias, pero hay que tomar decisiones, ¿no es cierto? Hay que pensar que hay momentos claves en los que yo tengo que mirar el producto de todos. Por ejemplo, en este caso, en el programa 22, se plantea que tienen que hacer una planificación y una primera versión de su texto, ¿no? Entonces, algo que yo tendría que mirar de todos, ¿no? Así, como igual cuando estamos en el aula, ¿no? Hay cosas que hay que mirar de todos, para poder yo retroalimentar y ayudarlos para el día siguiente, es poder mirar la planificación de todos, ¿no? O sea, tendría que mirar qué cosas está pensando escribir todos, ¿no? Y tratar de leer sus primeras versiones, si es que me llegan las primeras versiones, pero por lo menos la planificación, ¿no? Ahora, como estamos mirando que no solamente hay que mirarlo, las ideas que ellos ponen, sino cómo las articulan, cómo las unen, en este caso también es necesario mirar sus producciones, ¿no es cierto? Probablemente podamos decir, ¿no? Bueno, tengo acá, por ejemplo, este grupo de chicos que sus producciones se nota que no han construido ni un párrafo, ¿no? O sea, así a veces no está mirando el caso del ejemplo que presenté, ¿no? Si uno mira la primera parte del texto de la niña, uy, sí, hizo su párrafo, ¿no? Y luego miras más abajo y te das cuenta que ya no hizo párrafo. Entonces, vas mirando y te vas dando cuenta, hay varios aquí que no están manejando los párrafos. Entonces, es un tema que yo tengo que trabajar con todos. Es una habilidad, ¿no? Una capacidad que tengo que trabajar con todos, la construcción de los párrafos. Entonces, sí es necesario. Pero puede haber momentos en los que no necesites leer todo de todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ya trabajaste, te diste cuenta ya que tienes una necesidad general, trabajas eso con todos, puedes ir mirando que en alguna, digamos, ya ves que todos los textos llegan ya como párrafos, ¿no? Entonces empiezas a mirar, a ver, voy mirando de un párrafo, de otro párrafo, y voy mirando cómo es que él construye su párrafo. Y te vas a dar cuenta, porque a veces empiezas a leer un párrafo, o lees el segundo y ya te das cuenta que este estudiante está teniendo alguna dificultad. O también leyendo los dos primeros párrafos te das cuenta, él ya lo logró, ¿no? Él ya lo logró, qué bien, ¿no? Entonces, voy a ir mirando los otros a ver a quién necesita más necesidad de retroalimentación o de apoyo en este aspecto, ¿no? Entonces, claro, es importante tomar decisiones, ¿no? Como siempre, como dijo José, la evaluación es para tomar decisiones. Entonces, hay momentos donde es clave que no puedo dejar de mirarlo de todos, porque si no, no puedo ayudar a todos, ¿no? Y hay momentos en los que sí puedo mirar solo una parte, ¿no? Del trabajo, ¿no? Muy bien, sí, así es, Martina, muchas gracias. Es cierto, la competencia se desarrolla a lo largo de todo un ciclo, ¿no? En este caso el estándar es el que nos pone la valla del ciclo. Entonces, si tengo varios productos que apuntan a esa competencia, debo tomar una decisión pedagógica para hacer este análisis, por supuesto, viendo la retroalimentación que necesitan en el proceso. A ver, tenemos otra pregunta. Ana Saldaña dice, en un criterio de evaluación, ¿debe visualizarse en la redacción todas las capacidades de la competencia? José, si nos ayudas con la respuesta. Sí, gracias. Definitivamente, nuestro trabajo es bajo el enfoque por competencias y la planificación y la evaluación que hacemos es mirando las competencias. Y si yo hablo de competencias, implica la combinación y movilización de las competencias. Pero alto, aquí depende mucho la situación o situaciones que le propongamos a los chicos, porque tienen que combinar estas competencias, tienen que buscar la manera de que la situación sea retadora y desafiante, que permita la movilización de estas capacidades que son el núcleo elemental de las competencias. Lo que buscamos entonces es que finalmente entendamos algo. Nosotros hoy, para el ejercicio, con mi amiga Martina, hemos propuesto situaciones específicas de una actividad. ¿De acuerdo? Eso hay que aclarar. Hemos propuesto una situación de una actividad. En la práctica que ustedes hacen, nosotros tendríamos que evaluar la competencia no con una sesión, sino es en el marco de experiencias de aprendizaje, y esto implica el desarrollo secuencial de varias sesiones. Y en varias sesiones definitivamente sí vas a movilizar y sí vas a tener que desarrollar todas sus capacidades. Muy bien. ¿Puedo agregar algo, Pati? Por supuesto, Martina, adelante. Como ustedes han visto en los ejemplos que hemos compartido con ustedes, con José,
José y yo, perdón, el día de hoy, ustedes han visto que nosotros para cada situación, digamos, para la situación de matemáticas o la situación de comunicación, hemos mirado el estándar y ahí hemos sacado, ¿no?, elementos que nos permiten evaluar, ¿no?, los criterios que nos permiten evaluar el desempeño del estudiante en esa actividad específica, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en diferentes actividades, como ha dicho José, no es solamente una, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a dar mayor lucidez para poder mirar cómo está el estudiante. Por ejemplo, en esta actividad de comunicación que hemos realizado, por ejemplo, felizmente la actividad se presta para mirar la parte de construcción de párrafos, porque si fuera otra, de repente, no sé, si hubiera escrito pues un texto expositivo, probablemente esta niña no tendría dificultad en el texto expositivo. De repente ella sí podría escribir párrafos muy completos y muy claros en un texto expositivo. Y la riqueza de este texto argumentativo es que me permite mirar el reto mayor, ¿no? O sea, es un párrafo, pero incluyendo argumentos que sustenten una idea. Entonces es un reto mayor. Entonces, por eso es que me permite mirar que ella está, digamos, maneja una parte de los párrafos, pero le falta otra. Entonces, por eso es importante que las cosas que le vamos pidiendo a ellos tengan esas especificidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, incluir un argumento, ¿no?, que sustente tu propuesta, porque eso es más difícil, ¿no? Implica un mayor nivel de complejidad en la competencia que simplemente escribir un párrafo expositivo, ¿no? Entonces, es importante tener claridad de que solamente con esto yo no podría decir, esa niña no sabe escribir párrafos, ¿no? Ni tampoco podría decir, ella sabe escribir perfectamente textos en párrafo, ¿no? Vemos que en algunos casos sí, en algunas cosas no. En otra ocasión, en otro producto, en otro trabajo, volvería a mirar cómo le va a ella en este proceso, ¿no? Igual ocurre con lo que ha trabajado José en matemáticas, ¿no? En otra toma de datos y elaborarán gráficos y poder mirar cómo ha progresado, cómo ha avanzado ella en esto, ¿no? Así Pero es. siempre, como dijo José, a partir de lo que trabajo, porque algo que también a veces puede pasar es que, como estamos tan, ¿no? Al menos nos puede pasar tanto en aula y ahora que estamos fuera de aula más, ¿no? Como estamos en tantas, digamos, actividades, tanta preocupación, que nos puede pasar el reforzar o el hacer las actividades que ayuden a que mejoren estas cosas en las que hemos identificado que requieren mejorar. Y eso es algo que no debemos dejar pasar, ¿no? Sí, gracias Martina. E inclusive me atrevería a recordarles en este momento que la 094 y es parte de nuestra mediación, nos permite adecuar las actividades según las características y necesidades de nuestros estudiantes. Esto es parte de la planificación, ¿no es cierto? Previo a la retroalimentación. No podemos hacerlo a la inversa. Entonces, si yo veo que esta actividad que estoy leyendo en la guía docente, mis estudiantes no van a poder realizar esta evidencia, la adecuo. Le piden una ficha técnica, mando sugerencias de cómo, un esquema de repente de cómo es una ficha técnica, pero yo me adelanto a esta evidencia, ¿no? A esta evidencia que quiero que ellos logren. Entonces, no es ponerles cabe, ni tampoco se trata de recuperar contenidos, sino más bien del desarrollo de sus competencias. Y al respecto, hay varias preguntas que tienen que ver con los desempeños, ¿no? Nos preguntan si, para formular criterios, los desempeños ya no son tomados en cuenta. Esa es una sobre los desempeños, y otra, si los desempeños han sido emplazados por los criterios de evaluación. De repente esto no ha quedado claro, si nos puedes ayudar, Martina, de repente, y José, ¿complementas? Bien, hemos intentado presentar dos ejemplos, ¿no? Uno en el que hemos partido de mirar el primero, ¿no?, que presentamos de comunicación, en mirar el estándar, ¿no? Y partir del estándar, ¿no? Y ver cómo el estándar se relaciona con las capacidades. Pero en el siguiente ejemplo que ha presentado José, hemos visto cómo el estándar se relaciona con los desempeños, ¿no? Y cómo hemos partido de los desempeños. O sea, tenemos las dos posibilidades. ¿Qué ocurre en comunicación? Por ejemplo, en comunicación, las capacidades los desempeños de los grados son muy similares, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia en los desempeños en los grados, ¿no? En cambio, en matemáticas sí podemos ver que hay un poquito más de diferencias y allí creo que es más pertinente partir de los desempeños. Igual, también podríamos partir de los desempeños en comunicación,
Ahora, ¿por qué en este ejemplo partimos digamos, del ciclo, ¿no? Del estándar? También porque el programa que estábamos mirando era un programa dirigido al ciclo, ¿no? Pero si trabajamos, por ejemplo, con web o con radio, vemos que los programas o los materiales que se presentan en web y en radio están dirigidos al grado. Entonces allí sí podemos mirar los desempeños, ¿no? de cada grado. Igual también si yo, por ejemplo, soy profesora de 5º grado y estoy mirando, digamos, esta producción de textos para mis niños, este texto argumentativo, puedo también utilizar los desempeños. O sea, digamos, no hay están tan vinculados los desempeños con el estándar, ¿no? Y con las capacidades que puedo entrar por cualquiera de los dos, ¿no? No hay una necesidad de entrar solamente por uno. Sí, así es. José, si desea complementar. Sí. Por ejemplo, ahí la naturaleza de las competencias definitivamente no son las mismas. Ustedes podrán haberse dado cuenta que en la práctica, en la didáctica, son competencias importantes, pero cada uno tiene su propia naturaleza. Y ya lo señaló Martina, ¿no? Lo señaló con mucha propiedad, señalando que yo puedo tomar como criterios el estándar o puedo tomar los desempeños. Consideremos algo siempre, de que busquemos nosotros el desarrollo de los desempeños conjuntos, no en una actividad o sesión, remarco aquí. Lo otro que quiero puntualizar es respecto a la caracterización que debemos tener como maestros de los estudiantes. Martina decía en el comentario anterior, sí, pues, pero ya tú más o menos tienes una idea de quiénes son aquellos estudiantes que necesitan más apoyo, más retros, los tienes identificados. Entonces, es necesario que nosotros podamos hacer una caracterización de los aprendizajes en relación a las competencias para poder identificar dónde podemos hacer énfasis en la retroalimentación y permitir que todos los estudiantes logren el progreso hacia el estándar de la competencia. Muy bien, muchas gracias. Y así, de esta manera, también han respondido, por ejemplo, a Santos García Roque, que nos pregunta si los criterios para 1º, 3º y 5º se toman en cuenta los desempeños, y para formular criterios para 2º, 4º y 6º se toman en cuenta los estándares. ¿Estoy en lo correcto?, pregunta Santos. Santos, estás en lo correcto. Tú determinas a qué se acerca más tu nivel, ¿no? Tu grado. Si estás efectivamente comenzando un ciclo, puedes tranquilamente partir de las descripciones de los desempeños. Si estás terminando el ciclo en 2º, 4º, 6º grado, está bien, más bien apuntar a los estándares, ¿no? Pero no se contradicen, porque están relacionados, son estrechamente coherentes, ¿no? Entonces podemos trabajar con ambos. Y por último, una pregunta se me perdió, acá está. Nos pregunta Mirta Urbina, ¿qué diferencia hay entre los ítems del instrumento de evaluación y los criterios de evaluación? Los ítems del instrumento de evaluación y los criterios de evaluación. ¿Hay diferencias? ¿Son los mismos, José? Bueno, aquí tenemos que considerar que los ítems de un instrumento deberían reflejar aquello que están trabajando de la competencia. Por ejemplo, vamos a mirar matemática, que es el que he trabajado. Pongámonos que una maestra elabora un instrumento con un ítem donde resuelva problemas de comparación 1. Definitivamente podría yo tomarlo como evidencia, pero yo no podría decir que el ítem es un criterio de evaluación. Sería una forma, una manera de retar al estudiante para yo poder medir cómo está en relación a la competencia para resolver ese tipo de problemas matemáticos. Correcto. ¿Quisiera agregar algo? Por favor, Martina, adelante. Efectivamente, como dice José, es importante mirar bien cuándo yo voy a considerar, o sea, es posible que en un momento un ítem de un instrumento esté redactado, que un criterio esté redactado de una manera que podría utilizarlo en el ítem, pero no siempre es así, ¿no? Entonces recordemos que los criterios de evaluación deben ser claros para el estudiante también. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera, por ejemplo,
elabora textos considerando los referentes, ¿no? Y yo nunca he trabajado con los chicos los referentes, ¿no? Probablemente cuando el niño lea ese criterio, no le va a ayudar. Pero si yo pongo, ¿no? Escribe su texto considerando palabras que se refieren a otras palabras que ya están en el texto, ¿no? Para mí, en mi criterio, en mi registro, yo puedo poner usando referentes, pero para el niño no, porque recién voy a introducir esas palabras, ese trabajo con ellos. Entonces, tendría que redactarlo de una manera que sea claro para él, ¿no? Lo que sí tiene que quedar, debe estar en mi instrumento, si es un instrumento tipo lista de cotejo, tipo rúbrica, es que la redacción esté clara para el estudiante. No puede ser una redacción que el niño no pueda entender, ¿no? El criterio, inclusive, yo podría tener criterio en mi material de registro de evaluación, pero para ponerlo para el niño, tengo que traducirlo. Tengo que ponerlo en un lenguaje que yo estoy segura que al niño le va a permitir entender qué es lo que se espera que haga, ¿no? Así es. Sí, José. Para comentar algo a propósito del aporte que nos da Martina, por ejemplo, teníamos algunos colegas que se comunican con nosotros y nos dicen, José, yo he puesto como criterio que los chicos hagan interpretaciones y comparaciones de información en gráficos estadísticos y yo se los he dicho, les he dicho que ese es el criterio. Claro, Martina lo señala con mucha propiedad. Una cosa es el criterio de evaluación desde la mirada pedagógica y otra cosa es el criterio de evaluación, cómo le vas a entregar al estudiante. Tienes que darle el criterio establecido, pero con un lenguaje claro, sencillo y que responda a las características de acuerdo a la edad que tengan ellos. Nos queda claro, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a llegar en un momento a trabajar. Ya hemos trabajado una parte de la elaboración de instrumentos en un directo anterior, que ahora vamos a revisar también, pero esperemos con calma a que la normativa nos dé el camino correcto. No nos vamos a adelantar todavía, pero nuestro trabajo ahora es ¿no? Hacer nuestros análisis, hacer nuestra evidencia y poder trabajar teniendo en cuenta que son explícitos para los estudiantes de su conocimiento para poder trabajar a partir de ello nuestra retroalimentación de forma efectiva. Recordemos que si hoy día, el día de hoy, no hemos llegado a tener una respuesta a nuestra inquietud, tenemos en la web de Aprendo en Casa, si vamos a Encuentras Orientaciones, y en las orientaciones vamos a docentes, tenemos el botón de necesitas ayuda. En este botón ustedes van a encontrar respuestas a preguntas frecuentes, ¿no? Sobre planificación, sobre evaluación formativa, por ejemplo, ¿no? Y cada una de ellas tiene una respuesta validada. Entonces, ustedes pueden entrar aquí y encontrar sus respuestas, aunque hemos tratado de responder porque hemos consolidado preguntas, la mayoría de sus preguntas. Sin embargo, si no estuviera su pregunta en ninguno de estas clasificaciones, vamos al formulario de consultas que está a la derecha, le damos clic y simplemente llenamos este cuestionario. Solamente les pedimos su DNI, su correo perfectamente escrito, porque a vuelta de correo les van a dar una respuesta, su teléfono, el tema sobre el cual van a consultar, la pregunta y enviar. No, a vuelta de correo ustedes van a recibir una respuesta a su pregunta y además esta pregunta también sería incorporada a las preguntas frecuentes. También tenemos en Aprendo en Casa, lo recuerdo, tenemos en docentes también. Hemos entrado por inicio, orientaciones, docentes y tenemos la programación semanal. Nos están pidiendo, había muchas y reiteradas veces docentes que nos pedían, y en la web, ¿cómo hago? Y en la web tiene una forma muy particular, ¿no? Porque es más amplia y todo está considerado en las fichas que nos presentan, ¿no? Sin embargo, vamos a tomar en cuenta sus sugerencias para un próximo enlace,
¿no? Porque el próximo enlace, recordemos que es el análisis de evidencias para secundaria, ¿correcto? Entonces aquí tenemos todas las semanas, desde la primera semana que comenzamos trabajando en Aprendo en Casa, las guías de la programación de TV por ciclos y en secundaria por grado. Igual en Radio Castellano tenemos las guías por ciclo y en secundaria por ciclos también está por tercero y cuarto, quinto, sexto, según conforme a la programación que corresponde a la semana, ¿no? Entonces tengámoslo en cuenta para manejar nuestro trabajo de la mejor manera. Los streaming que nosotros hemos realizado se encuentran en la página, aquí está, en la página envivo.perueduca.pe. Ahí ustedes pueden ver y las anteriores puestas que hemos realizado para ustedes, ¿no? La última fue justamente con Charito Kildemeister, a quien le agradecemos muchísimo su participación, el análisis de evidencia en el nivel inicial. Vimos con Adriana, vimos qué instrumentos podemos elaborar para evaluar evidencias, ¿no? Tuvimos una puesta de rúbricas y de listas de cotejo como ejemplos. Tuvimos temas de retroalimentación y de análisis de evidencia en general también, con Julio Acuña, recordarán. Y, por supuesto, siempre hemos apuntado por nuestro rol como mediadores y el uso de las guías para nuestro trabajo cotidiano. Estamos procurando que estas lleguen cada vez más temprano a sus manos. Sin embargo, no es motivo, por ahí decía una docente, yo recién puedo acceder a las guías los miércoles porque antes no tengo conectividad para recogerlas. Entonces, profesora, tranquila, recuerden que el aspecto socioemocional es muy importante, el nuestro, el de los padres y el de los estudiantes. Tranquila, profesora, usted vea el programa, recoja todas las evidencias, claramente se mencionan, las actividades están dadas, inclusive las actividades de extensión. Entonces yo, a través de ver el programa o escuchar el programa en la emisión radial, yo puedo tener una claridad de lo que, y trabajo con mi currículum nacional o con mi programa curricular del nivel, ¿no es cierto? Entonces es importante tener esto en cuenta. Por ahora, estimados docentes, hemos terminado. Les agradecemos muchísimo su presencia, no sin antes pedirles que no bajen la guardia, que cuiden mucho su salud, que mantengamos el aislamiento y las normas que el Estado propone para cuidar y evitar que la pandemia se siga expandiendo. No nos arriesguemos. Lo primero es nuestra salud, la salud de nuestros estudiantes y de los padres de familia, ¿no? Tranquilos, no hay motivo porque no les pedimos, jamás le vamos a pedir que arriesguen su salud, ¿no? Y también cuiden del sistema socioemocional suyo y de los que les rodean, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros ponentes, especialistas A1 del Ministerio de Educación, y paso con Martina para que pueda despedirse brevemente. Bueno, queridos colegas, muy agradecida por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de nuestra experiencia y poder aportar en lo que se pueda aportar, ¿no? Siempre es una oportunidad aprender juntos como colegas, ¿no? Y como dijo Patti, estamos muy agradecidos por el trabajo que sabemos que ustedes hacen, por su dedicación, por su preocupación por sus estudiantes en este momento que es difícil para todos, ¿no? Y que, como dice Patti, también es importante que cuiden también su salud emocional, que vean, ¿no? A pesar de que a veces, creo que aún cuando estábamos en aula, ¿no? En aula presencial, siempre el trabajo de docente es muy demandante, ¿no? Y ahora mucho más. Estamos todavía aprendiendo a vincularnos en este medio, ¿no? Entonces, hagámoslo con calma también, ¿no? Hagamos lo mejor que podamos siempre, pero también siempre siendo conscientes de que no nos pide correr más de lo que nuestras fuerzas nos permiten, ¿no? Siempre pensando en nuestros estudiantes, pero también sin dejar de pensar en nuestra salud y en la de nuestra familia, ¿no? Muchas gracias y les deseo lo mejor siempre. Gracias, Martina, a ti, muy valiosa tu colaboración el día de hoy, invaluable. José.
Bueno, estimados maestros, maestras, nuevamente felicitar por el trabajo que vienen realizando día a día. Estoy seguro que este escenario en el que estamos trabajando no es nada sencillo. Abrazo cordial para todos y que esta situación que nos toca enfrentar ahora en la educación sea una oportunidad para que nosotros empecemos a construir, reconstruir nuestra identidad profesional docente y hacernos más fuertes dentro del desarrollo de nuestras competencias profesionales. Abrazos nuevamente y que les vaya de lo mejor. Muchos éxitos. Muchas gracias, José. También ha sido muy valiosa tu participación y el chat lo dice, todos están muy contentos y agradecidos con las puestas que ambos han realizado. No, por mi parte, como ustedes mismos dicen, fuerza Perú, vamos adelante. Nosotros también estamos en primera línea, no, nosotros los docentes, ustedes están en primera línea. Así es que la educación no se detiene, vamos con vocación, vamos con dedicación y con la plena convicción de que la educación no debe parar. Buenas noches, nos vemos en 15 días.